Buenas, ¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a ver cómo funcionan nuestros héroes de un modo u otro. ¿Y a quién vamos a analizar de un modo u otro? Pues ni más ni menos que Adam Warlock, el que es para muchos uno de los héroes más potentes del juego, aunque también tiene bastantes detractores y que tiene unas mecánicas bastante especiales. Porque como alter ego, Adam Warlock tiene 3 de recuperación, tamaño de mano 6 y vida 11, el rasgo místico, y es un avatar de la vida. Durante la creación de tu mazo debes incluir la misma cantidad de cartas de cada uno de los 4 aspectos. No puedes incluir más de una copia de ninguna carta que no sea de Adam Warlock. Acción: descarta una carta de tu mano, quita una carta de estado a Adam Warlock. Nos vamos a quedar principalmente con esta primera parte, la de avatar de la vida, ya que tiene una creación de mazo bastante peculiar, porque tenemos que incluir 4 aspectos y solo una copia de cada carta. Con lo cual tampoco vamos a poder hacer una estrategia tan planificada. Ya sabéis que a mí me gusta siempre incluir las 3 copias de cada evento y este tipo de cosas. En este caso solo podemos incluir una. Y además también tenemos la situación de que bastante tiempo después de que saliera Adam Warlock apareció el 5º aspecto, el de masacrismo. Y la interacción que tiene con esta regla es que podemos incluir 4 aspectos, es decir, que podríamos incluir masacrismo dejando de incluir alguno de los 4 originales y de cualquier manera incluir tan solo una copia de cada una de las cartas. Además, como héroe, Adam Warlock tiene 1 de intervención, 1 de ataque, 2 de defensa, su mano baja a 5 y mantiene su vida 11. Sigue teniendo el rasgo místico, pero añadimos el rasgo guardián y tiene la magia de combate. Acción: descarta una carta de tu mano, límite de una vez por fase. Si esa carta es de agresividad, inflige 2 de daño a un enemigo. Justicia: quita 2 de amenaza de un plan. Protección: cura 1 de daño a un aliado. Liderazgo: dale a un héroe más 1 de intervención, más 1 de ataque y más 1 de defensa en esta ronda. Aquí también tenemos que recordar lo que hemos dicho: si tenemos masacrismo, al descartar no podríamos utilizar ninguna de estas 4 capacidades y perderíamos esa ventaja, pero sí que podemos descartarla, tanto esa como una básica como una carta propia de Adam Warlock. No es necesario descartar una carta de estos 4 aspectos para poder activar la magia de combate. A priori nos daría igual, pero vamos a ver más adelante que sí que nos puede proporcionar otro tipo de ventajas el utilizar la capacidad pese a no utilizar ninguna de las ventajas de estos 4 aspectos. Lo que sí vamos a hacer es empezar a analizar sus facetas y como siempre vamos a empezar con la intervención. Y la intervención de Adam Warlock es buena, porque aunque solo tiene 1 de intervención, la puede mejorar con la magia de combate, aumentándola descartando una carta de liderazgo. Y además tenemos la capa de Warlock, mejora de coste 2, rasgo objeto, respuesta de héroe. Después de que resuelvas la capacidad magia de combate de Adam Warlock, agota la capa de Warlock, prepara a Adam Warlock. Ya estamos viendo cómo descartar una carta, aunque no sea de ninguno de los 4 aspectos originales, nos puede proporcionar la ventaja de prepararnos con la capa. Aunque si lo hemos hecho descartando una carta de liderazgo, ya podríamos intervenir de una más. Aunque también podríamos, en vez de descartar la de liderazgo, descartar la de justicia y directamente quitamos 2 de amenaza de un plan, lo cual también está bastante bien y además no es una intervención, por lo tanto evitaríamos patrullas o confundidos. Pero también tenemos un evento como es la conciencia cósmica, evento de coste 2, rasgos, intervención y superpoder, acción de héroe, intervención, quita 3 de amenaza de un plan y descarta hasta 4 cartas de la parte superior de tu mazo. Quita 1 de amenaza adicional de ese plan por cada aspecto distinto que se haya descartado de este modo: agresividad, justicia, liderazgo y protección. Aunque aquí evidentemente no menciona masacrismo, también es una carta de aspecto y también se contaría para quitar esa amenaza adicional en caso de que utilizáramos el aspecto con Warlock. Además también tenemos que recordar que dice quita 3 de amenaza de un plan y descarta hasta 4 cartas de la parte superior de tu mazo. Ese hasta hace que tengamos que descartar mínimo una. No podría servir no descartar ninguna porque solo nos interese quitar 3, hay que descartar mínimo una. Y además tenemos que elegir cuántas descartamos y descartarlas sin saber cuáles son. Es decir, que no podemos estar descartando hasta que nos salgan los aspectos que necesitamos.
De cualquier manera, sigue siendo un evento muy bueno que potencialmente nos podría permitir quitar hasta 7 de amenaza, aunque muchas veces tampoco sea tanta la necesidad que tengamos. Y en cuanto al ataque, el ataque es también muy bueno, porque también tiene una básica mala con solo de 1, pero que lo puede mejorar descartando una carta de liderazgo y se puede preparar con la capa de Warlock. Además, si descartamos una carta de agresividad, vamos a poder hacer daño que no es ataque, evitando guardias, evitando aturdidos, evitando represalias. Y como evento tenemos el Rayo Kármico, evento de coste 2, rasgo, ataque y superpoder, acción de héroe, ataque, inflige 4 de daño a un enemigo y descarta hasta 4 cartas de la parte superior de tu mazo. Inflige 1 de daño adicional a ese enemigo por cada aspecto distinto que se haya descartado de este modo: agresividad, justicia, liderazgo y protección. Digo exactamente lo mismo que dije antes con el de intervención, también contaría masacrismo, hay que descartar mínimo una y tenemos que descartar todas a la vez sin saber realmente cuándo hemos hecho el daño que necesitamos. Pero, lo dicho, sigue siendo un evento muy potente que por coste 2 podemos incluso hasta infligir 8 de daño, lo cual no es nada despreciable. Y en cuanto a la defensa de Warlock es también buena, porque en este caso es mejor la defensa básica, ya que es de 2, sigue pudiendo mejorarse descartando una carta de liderazgo, se puede preparar, por lo tanto no nos deja vendidos luego en nuestro turno, y además tenemos a Pipe el Troll, aliado de coste 2, con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo místico, dureza. Mientras Pipe el Troll esté en tu mano, gana interrupción. Cuando un jugador sea atacado, gasta recursos de energía y mental, pone en juego a Pipe el Troll controlado por ese jugador. Es un aliado baratito, pero que entra con dureza, con lo cual nos va a poder hacer una defensa bastante importante y además nos puede servir jugándolo en el mismo turno en el que nos acaba de entrar en la mano. Y también en multijugador nos puede servir para defender a otro quedando en su zona de juego, por lo tanto tampoco nos llegaría a ocupar ese hueco de aliados que a veces es tan preciado. Pero no solo están los ataques del villano, sino también las perfidias, y para ello tenemos la salvaguarda cósmica, mejora de coste 1 con el rasgo hechizo, interrupción obligada. Cuando muestres una carta de perfidia, anula los efectos de su enunciado cuando se muestre esta carta y descártala, luego descarta salvaguarda cósmica. Este antiperfidias es posiblemente el que menos me gusta de todos los que hay en el juego. ¿Por qué? Porque no decidimos cuál anulamos. A veces simplemente anulamos una oleada porque no se activa realmente la capacidad de la perfidia que sale y hace el típico de que hace oleada, o porque estamos como alter ego y entonces en vez de hacer lo que tenga que hacer nos hace una oleada, o a lo mejor hace simplemente que se cura 1 de daño el villano y entonces nos daría igual esa perfidia. Entonces tengo una experiencia un poquito agridulce con esta carta, ya que muchas veces me sirve para anular perfidias que no me hacían tanto daño y acto seguido me sale una que realmente es la que me hace perder la partida. Pero no deja de ser un seguro interesante, que además también, como hemos dicho, se puede utilizar como alter ego, pero este hecho de que sea obligada es lo que le hace no tan buena como podría ser muchas otras que tenemos en el juego. Y en cuanto a la salud de Adam Warlock, es muy buena porque tiene una buena vida, tiene 11 de vida, aparte hemos dicho que su defensa es buena, pero sobre todo tiene una curación extrema con el mundo del alma, apoyo de coste 1, rasgo lugar, respuesta: después de que se acaben las cartas de tu mazo, coloca un contador de alma sobre esta carta. Acción de alter ego: agota el mundo del alma y quítale un contador de alma, cura todo el daño que haya sufrido tu superhéroe. Se cura todo el daño, no hay un límite de vida impresa, todo el daño. Y además vamos a ver que debido a ciertas mecánicas de Adam Warlock, su mazo va a ciclar muy a menudo. Generalmente es bastante común acabar la partida con varios contadores en el mundo alma, ya que no nos ha hecho falta curarnos tanto, pero siempre vamos a tener estos seguros y siempre nos va a permitir estar a tope de vida en casi toda la partida. Y la economía de Adam Warlock también es muy buena. Tiene una mano normal, la clásica 5 como héroe y 6 como alter ego, pero luego tiene un robo adicional con los sentidos místicos, mejora de coste 2 con los rasgos alteración y superpoder, respuesta de héroe: después de que resuelvas la capacidad magia de combate de Adam Warlock, roba una carta. Tenemos 2 copias de los sentidos místicos y las 2 se activan, además no necesita agotarse, así que si nos aparece esa típica perfidia que nos agota las mejoras
mejoras, no se van a ver afectados estos sentidos místicos. Y aunque evidentemente lo óptimo es descartar alguno de los 4 aspectos originales para hacer lo que haga y luego encima robar 2 cartas, simplemente si no tuviéramos una de esas podemos descartar cualquiera para robar 2 nuevas, de forma que virtualmente estamos consiguiendo una carta más a nuestra mano. Además contamos con un generador de recursos como la vara kármica, mejora de coste 2 con los rasgos artefacto y objeto, recurso, agota la vara kármica, genera un recurso universal. Así vamos a poder estar pagando nuestras cartas, incluido por ejemplo a Pip, que ya hemos visto que necesitamos un recurso específico para poder hacerlo, y la vara kármica nos puede proporcionar el que nos falta. Y también hemos mencionado que las mecánicas de Adam Warlock van a hacer que descartemos muchas cartas, pero siempre las podremos recuperar con la magia cuántica. Evento de coste 1 con el rasgo hechizo, acción, elige una carta que esté en tu pila de descartes, añade esa carta a tu mano. Así cualquier carta, no hay ningún tipo de limitación, puede ser una de aspecto, puede ser una propia, puede ser el tipo que sea, pero que hayamos perdido por cualquier razón, la podemos recuperar a nuestra mano para poder utilizarla y tener una segunda oportunidad para hacerlo. ¿Y qué tal es el alter ego de Adam Warlock? Es decir, el propio Adam Warlock, pero simplemente como alter ego. Pues es un buen alter ego, porque ya hemos visto su capacidad como alter ego, que puede estar evitando estados solo descartando cualquier carta desde nuestra mano, y además tenemos la curación extrema del mundo del alma, así que nos va a venir muy bien en cualquiera de las dos situaciones. Y una vez vistas las facetas, ¿qué tal es la curva de Adam Warlock? ¿En qué momento empieza ya a funcionar? Pues lamentablemente es una curva alta, porque necesitamos los 2 sentidos místicos, la capa para estar preparándonos, necesitamos un poquito para pagar las cosas, la vara kármica, el mundo alma y alguna cosita más, y vamos a tardar un poquito en empezar a funcionar, mientras vamos a estar intentando llegar a esas cartas, tirándolas con nuestra magia de combate, para intentar resolver la situación, pero eso sí, una vez que lleguemos a ese punto, esa curva habrá sido superada y prácticamente no habrá quien nos detenga. Y una vez vistas las facetas y la curva, llega a ver qué tal funciona en cada uno de los 4 aspectos, pero como siempre, primero esas cartas básicas que nos va a funcionar en cualquiera de ellos. Y empezamos con la concentración eficaz, mejora de coste 1, rasgo habilidad, máximo de 1 por jugador, acción de héroe, agota concentración eficaz, reduce en 1 el coste en recursos de la próxima carta superpoder que juegues en este turno. No solo los eventos de Adam Warlock son superpoderes, sino también los propios sentidos místicos, y nos va a ayudar mucho esta carta para poder primero montar mesa y luego pagar nuestros eventos. También nos va a venir muy bien el aguante, mejora de coste 1 con el rasgo alteración, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, recibes más 3 de vida. Teniendo en cuenta que el mundo alma nos va a curar toda la vida dando igual la impresa, simplemente toda la que tengamos, este aguante nos va a aumentar la vida y nos va a permitir que el mundo alma sea mejor todavía de lo que ya es de base. También nos puede venir muy bien la gema de sangre, mejora básica de coste 0 con el rasgo objeto, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, máximo de 1 por mazo, recurso, agota la gema de sangre y sufre 2 de daño, genera un recurso universal. Un generador de recursos para místicos y que nos hace daño. No es una carta de mis favoritas, la gema de sangre, pero teniendo en cuenta la facilidad de curación que tiene Adam Warlock, estas 2 de daño puede que no nos afecten prácticamente en nada, y nos va a permitir pagar una carta más en nuestro turno, lo cual puede ser decisivo. Además, seguimos siendo místicos, por lo tanto podemos ser el hechicero supremo. Mejora básica de coste 2 con el rasgo título, juega esta carta solo si tienes el rasgo místico, recibes más 1 al tamaño de tu mano mientras tengas adoptada tu identidad de héroe. No solo vamos a robar más cartas con los sentidos místicos, sino que vamos a tener una más de base siendo el hechicero supremo, y también podemos lanzar un hechizo básico, evento de coste 2, con el rasgo hechizo, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, acción de héroe, elige una opción, cura 3 de daño a un superhéroe, quita 3 de amenaza de un plan o inflige 3 de daño a un enemigo. Hemos visto la versatilidad que nos proporciona la magia de combate, pero el hechizo básico puede complementar lo que no hemos podido hacer con nuestra propia habilidad, y así con una podemos, por ejemplo, hacer daño y con la otra quitar amenaza, o la situación
que corresponda. Además también tenemos la meditación espiritual, evento de coste 0 con el rasgo hechizo, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, acción, roba 2 cartas, elige una carta de tu mano y descártala. También sabéis que no soy muy fan de esta carta, pero con Adam Warlock puede venir bien por la simple razón de que muchas veces no nos interesa una carta en específico, sino un aspecto en específico. Por lo tanto, la proporción del filtrado que podemos estar necesitando puede ser mejor, ya que en este momento nos interesa a lo mejor descartar una carta amarilla en vez de una roja o lo que sea, y de esa manera la meditación espiritual nos puede permitir llegar a ella. Pero no solo somos místicos, también somos guardianes, así que podemos tener unas botas impulsoras, mejora de coste 1 con los rasgos armadura y tecnología. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián, máximo de 1 por jugador. Interrupción de héroe, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, agota las botas impulsoras y descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Evita una de ese daño. Teniendo en cuenta que el coste de tener que descartar una carta no nos va a afectar tanto, ya que nuestra propia mecánica consiste en descartar cartas y luego las podemos recuperar con la magia cuántica, nos puede venir muy bien ese daño que evitamos, ya que hasta que podamos visitar de nuevo el mundo alma también tenemos que estar cuidando nuestra vida. Y ahora ya sí llega el momento de analizar qué tal funciona en cada uno de los 4 aspectos, pero ya hemos dicho que Adam Warlock no funciona así. Al hacer su mazo no tenemos que elegir un aspecto, sino que tenemos que elegir 4. Vamos a mencionar los 4 clásicos, ya sabéis que en Masacrismo solo hay 4 o 5 cartas que se salven, y en realidad más que de aspectos tenemos que hablar de arquetipos, aunque en realidad yo generalmente hay varias cartas de los distintos aspectos que las incluyo siempre y luego ya en los huecos que quedan sí que complemento. Además, teniendo en cuenta que tampoco podemos estar yendo a una estrategia clara, no es descartable ir a mazos de 50, sabemos que suele ser más óptimo mazos de 40, aunque también recuerdo el hecho de que hay mazos de 50 más pequeños que mazos de 40, dependiendo la estrategia. En el caso de Adam Warlock, al estar todo el rato descartando cartas, recuperando del descarte y demás, podemos plantearnos el ir a este tipo de mazos. Y unas cartas que siempre incluyo teniendo en cuenta nuestra preparación con la capa es mejorar nuestros atributos básicos con el entrenamiento de combate, mejora de agresividad de coste 2 con el rasgo habilidad. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, tu héroe recibe +1 de ataque. Evidentemente también la intuición heroica, mejora de justicia de coste 2 con el rasgo habilidad, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, tu héroe recibe +1 de intervención. Y por supuesto el chaleco blindado, mejora de protección de coste 1 con el rasgo armadura, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, tu héroe recibe +1 de defensa. De esta manera, con estas 3 cartas nos ponemos en 2, 2, 3, que además podemos aumentar si descartamos una carta de liderazgo, y así vamos a aprovechar mejor nuestras activaciones, ya que vamos a tener 2 de ellas y así hacemos que cuenten más. Pero también recordamos que somos místicos, por lo tanto tenemos unos eventos muy interesantes para ellos, como el ataque mágico, evento de agresividad de coste 1 con los rasgos ataque y hechizo. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, máximo de 1 por mazo. Acción de héroe, ataque, elige un enemigo y descarta hasta 5 cartas de la parte superior de tu mazo, inflige 1 de daño a ese enemigo por cada carta descartada de este modo. De esta manera podemos hacer bastante daño por solo coste 1 y a cambio de descartar cartas de nuestro mazo que hemos visto que forma parte de nuestra mecánica. También tenemos la zona de silencio, evento de justicia de coste 1 con los rasgos hechizo e intervención. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, máximo de 1 por mazo, acción de héroe, intervención, elige un plan y descarta hasta 4 cartas de la parte superior de tu mazo. Quita una de amenaza de ese plan por cada carta descartada de este modo. Prácticamente el mismo evento que hemos visto en agresividad, pero aquí quitando amenaza, lo único que podemos quitar una menos a cambio de descartar una carta menos. Además contamos con el hechizo de escudo, evento de protección de coste 0 con los rasgos defensa y hechizo. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, máximo de 1 por mazo, interrupción de héroe defensa. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, descarta ese mismo número de cartas de la parte superior de tu mazo.
mazo, evita todo el daño de este ataque. Muy parecido a los anteriores, en este caso vamos a evitar cualquier cantidad de daño. Eso sí, hay que tener en cuenta que el coste es que tenemos que descartar tantas cartas como la cantidad de daño, de forma que si vamos a sufrir por ejemplo 7 de daño pero solo tenemos 6 cartas en el mazo, no podemos pagar el coste y no podríamos jugar este evento. Simplemente hay que tener esto en cuenta, pero aparte de eso es posiblemente el mejor de estos 3 eventos que hemos visto, aunque nos queda el hechizo de convocación, evento de liderazgo de coste 2 con el rasgo hechizo. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, máximo de 1 por mazo. Acción de héroe, descarta cartas de la parte superior de tu mazo hasta que descartes un aliado. Pone en juego ese aliado controlado por ti. Aquí ignoramos el coste, eso sí, también lo ignoramos hacia abajo. Mucho cuidado porque es un clásico el utilizar el hechizo de convocación para traernos a un aliado tan barato como People Troll o cosas similares. Pero pudiéndonos traer aliados bastante caros y potentes en consecuencia ese coste, el hechizo de convocación puede ser una herramienta bastante útil. Pero como hemos dicho antes, no somos solo místicos, también somos guardianes, así que podemos utilizar Espabila, evento de justicia de coste 1, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián, acción de héroe, sufres 1 de daño, confunde al villano. Recordamos que el daño que estemos sufriendo no es tan importante, ya que siempre lo vamos a poder curar todo en el mundo alma, y confundir al villano es una herramienta muy útil para permitirnos, por ejemplo, visitar este mundo alma. Además también podemos ignorar las heridas, evento de protección de coste 1 con el rasgo habilidad, respuesta de héroe, después de que un personaje guardián sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale a ese personaje una carta de estado duro. También hemos dicho antes que aunque nos podemos estar curando todo, tenemos que sobrevivir hasta que visitemos el mundo alma, por lo tanto, gracias a ignorar las heridas podemos aguantar un poquito más hasta que podamos visitarlo. Y a partir de aquí ya serían las cartas que suelo incluir siempre en los mazos de Adam Warlock, pero aún tenemos que decidir qué arquetipo utilizamos, y podemos utilizar prácticamente cualquiera que se nos ocurra. Podemos jugar a eventos, podemos jugar a planificaciones, por ejemplo, pero a mí hay dos que principalmente son los que más me interesan y suelen ser relativos a aliados, y uno de ellos es utilizarlos como escudos humanos, y uno de los máximos representantes de ellos sería Hulk. Bruce Banner, aliado de agresividad de coste 2, que no interviene, ataca de 3 con un daño derivado, tiene 5 de vida, los rasgos Vengador y Gama. Respuesta obligada, después de que Hulk ataque, descarta la primera carta de tu mazo. Si el recurso impreso de esa carta tiene físico, inflige 2 de daño a un enemigo, energía, inflige 1 de daño a cada personaje, mental, descarta a Hulk, y universal todo lo anterior. Ya sabemos que esta respuesta obligada de Hulk no nos interesa, su ataque no nos interesa salvo que sea para dar el golpe final. Lo que nos interesa es sus 5 de vida por coste 2, lo cual nos puede defender con suerte hasta de 2 ataques o 3 si también lo utilizamos contra los esbirros. Y el otro arquetipo que me interesa con aliados es, por ejemplo, el famoso Yondu, aliado de liderazgo de coste 4 con 2 de intervención y un daño derivado, 1 de ataque sin daño derivado, 2 de vida, rasgo guardián. Los ataques de Yondu ganan a distancia. Con Yondu, al no tener daño derivado en ataque y al no recibir las represalias, vamos a poder estar atacando con él durante toda la partida, y luego consiste en mejorarlo, pero no solo con las mejoras de liderazgo, sino también las de agresividad, como la lanza de energía, mejora de agresividad de coste 1 con el rasgo arma, vincula esta carta a un aliado guardián, máximo de 1 por aliado. El aliado vinculado recibe más 2 de ataque y sus ataques ganan penetrante. Estamos hablando de que juntando los distintos aspectos podemos mejorar muchísimo a Yondu, que prácticamente sea más importante que el propio Adam Warlock, y luego una vez que lo tenemos armado hasta los dientes podemos utilizarlo varias veces, por ejemplo con la preparación, evento de liderazgo de coste 0, acción prepara un aliado. Así de sencillo. Lo único malo es que no podemos incluir más de una copia, pero podemos incluir más cartas que lo preparen, más cartas que lo mejoran, y a partir de ahí seguir funcionando muy bien con él. Y no voy a mencionar pues el famoso Will Tutor de Adam Warlock, el cual pues es un buen mazo y que luego también tiene sus variaciones, que cada uno lo adapta a su modo. Pero básicamente podemos resumir en todo esto. A mí me gusta utilizar las cartas que hemos mencionado antes y luego completar o bien con aliados o bien mejorando a uno, como puede ser el propio Yondu. Y una vez analizado los arquetipos de Adam Warlock más que los aspectos, llega el momento de las valoraciones finales: cuál es su potencia, su diversión, su mejor aspecto y su peor aspecto. Y en cuanto a potencia, para mí Adam Warlock es de los héroes más potentes del juego y por lo tanto tiene que tener un 10.
Es cierto que puede tardar un poquito en empezar a funcionar, como hemos dicho, pero una vez que tiene el hechicero supremo, que tiene el mundo alma, que tiene los sentidos místicos, nos ayuda a terminar de montarnos y puede estar haciendo lo que quiera y prácticamente que no le importe nada de lo que le venga encima. Y por lo tanto la diversión que tiene Adam Warlock es de un 9, porque a la contra de otros héroes muy potentes que no me divierten tanto, como hay que llegar a ese punto de inflexión en el que ya es prácticamente intocable, esa parte del juego sí que me resulta interesante y por eso le pongo una nota tan alta. Y en cuanto a mejor aspecto y peor aspecto, pues son dos categorías que no aplican en este caso, simplemente porque no juega con aspectos sino con los arquetipos que ya hemos mencionado previamente. Así que hasta aquí vamos a dejarlo. Os invito a que comentéis qué os parece este héroe, que es bastante polarizado. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. Quizá alguna carta, algún arquetipo que se nos haya podido pasar. Cómo os gusta jugar con Adam Warlock. Os invito a que os suscribáis, a que os unáis como miembros, como ya hicieron Gerardo SG, Luis Wackerlin, Porio Production, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Adolf, Isaac Armando Largo, Antonio Geapar, AZ, Nariet, José Luis Cordero, Fortimbras 28, Salmón Roquero, Tristán Vidal Rico, Mario Sarmiento, Eduardo Suárez Carmona, Angexi o Armando Pinto Castelu. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito. Os invito a que me digáis qué héroes queréis que analicemos de un modo u otro en el futuro. De momento os dejo de dar la turra, aquí nos despedimos, a más ver.